El Ministerio Internacional BND con los apóstoles Manuel y Daisy de Izaga, con el desafío de hoy, desafiados por siempre. Veo al Espíritu de Dios sobre esta nación. Veo los 4 puntos cardinales inundados de su gloria. Bendiciones, estamos totalmente felices, en paz, sumergidos en la presencia de mi amado Maestro, el Espíritu Santo, en el aula de clase con Él, aprendiendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, pero Él las ha preparado para los que hemos determinado amarle. Creo que hoy pasarán grandes cosas en tu vida, porque creo en el Espíritu Santo y su depósito no tiene límite. Perteneces a la generación conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando vemos la vida de David, un apasionado, dispuesto a perderlo todo por obedecer el propósito, por obedecer el llamado. Allí, en aquel lugar, está listo para una investidura, para ser investido por el Señor, para subir de nivel. Ya no va a seguir siendo pastor de ovejas, ahora va a recibir 3 dimensiones espirituales. Ahora va a ser rey, va a ser sacerdote y profeta. Ya tiene un cuerno de aceite encima y ahora va a ser rey, sacerdote y profeta. Pero aún con estos 3 títulos que recibe, esto no se puede comparar con el título que recibió conforme al corazón de Dios. ¿Qué encontró Dios en David? ¿Qué encontró Dios en David? Porque estudiar la vida de David asusta. Y él fue muchas cosas, Él fue pastor de ovejas. Él fue adorador. Él fue poeta. Fue rey. Fue sacerdote. Fue profeta. Fue mentiroso. Fue falso. Fue adúltero. Fue asesino. Hay que estudiar la vida de David. A los religiosos los meten en problemas. Durante años la vida de este hombre me metió en problemas a mí. Hoy, mis 5 líderes favoritos es David, Salomón, Jacob, Pablo y Jesucristo. David. Pero con todo esto, David se gana un título que a más nadie se le dio. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. No le voy a dar mucho de esto porque es una serie que voy a predicar en otra dimensión. ¿Por qué escogió Dios a David? Si tiene tantas debilidades. Pero David fue elegido. Y fue investido. Por eso cuando Jesús aparece en pantalla, hay algo que nosotros tenemos que estar claros. En este tiempo que estamos viviendo, que como dice nuestro amado apóstol Marcelino Sojo, a quien respetamos y honramos en gran manera, cuando hay tantos espíritus de rebelión desatados, espíritus de maldad, hay una guerra de reino contra reino. Y necesitamos ser investidos total del poder del Espíritu Santo para hacerle frente a estos principados que están actuando sobre la tierra.
cuando Jesús fue a partir de esta tierra, le prohibió a los discípulos, se los prohibió. Oye lo que dije, se los prohibió. Predicar sin ser investido con el Espíritu Santo. Se los prohibió. Capítulo 24, verso 49 del libro de Lucas. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo no se les vaya a ocurrir, muchachitos, salir a predicar sin la investidura del poder del Espíritu Santo. Sin una sociedad plena con el Espíritu Santo. Me puse a buscar el significado de esta palabra investir y significa conferir un cargo, una autoridad, un poder o una dignidad importante a alguien. Entregar un mandato, una misión, un propósito. Y el ejemplo que colocan allí el escritor es un presidente de la República cuando nombra a sus ministros. Me enredó la lengua. Los nombra, los inviste de ese poder y con ese poder, con ese nombramiento, con ese mandato vienen los recursos, porque les da los recursos para ejecutar el mandato. Problema de mucha gente que hoy está en crisis, ministros que están en crisis, pasando situaciones tan difíciles, es que salieron a ejecutar un mandato sin los recursos. Y el recurso es el Espíritu Santo. Le digo, no vayan a salir a ejercer esta investidura. No vayan a ejercer esta investidura. Cuando el presidente da una investidura, con esa investidura se le da a la persona una cartera al ministro para ejecutar el propósito para el que se delegó. A nosotros nos delegó un propósito: ganar, consolidar, discipular y enviar. Pero allí tienen que manifestarse los milagros de sanidad, de liberación, porque nos estamos enfrentando al reino de las tinieblas. Entonces le dijo, no vayan a salir ustedes ya recibieron el mandamiento, ustedes son apóstoles, ustedes tienen la investidura, ustedes tienen el nombramiento, mas no tienen la investidura del Espíritu Santo, no tienen el recurso. Él tiene que ungirlo para que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van llenos de poder. Cuando Pedro salió de allí, Pedro llegó al templo, la hermosa se llamaba el templo era hermoso y tenía nombre, pero el mendigo que estaba allí, el cojo, no tenía nombre, porque el nombre de él no aparece. Y allí estaba un limosnero extendiendo la mano para que le dieran. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero sí tengo que darte de lo que tengo que te doy. Yo fui investido, a mí se me dieron los recursos para hacer esta obra, levántate y anda. Eso lo estamos viendo cada día en los comandos de oración. Ustedes son testigos que ya tenemos una niña resucitada. Cánceres de todos tipos sanados cada día en los comandos de oración, porque estamos investidos del poder de lo alto. Y te recomiendo seguir anhelando este poder y esta investidura, y no hagas nada. No hagas nada. No hagas nada si el Espíritu Santo no te ha ungido para hacerlo. No hagas nada, aún en lo más insignificante, aún para ayunar, pide al Espíritu que te unja, para orar, para vigilar, porque cuando estás ungido por el Espíritu, todo es fácil, todo es fácil. No hagas nada si el Espíritu no te ha investido para hacerlo. La generación 8 no anda por su propia cuenta, la generación 8 es dirigida por el Espíritu Santo.